Buen día, comunidad del Colegio de Bachilleres, plantel 9 Aragón. Por favor, aproxímense a este foro, el famoso foro Petates, para comenzar el tercer día de actividades de nuestra tercera feria del libro de nuestro Colegio de Bachilleres, plantel 9 Aragón. Este tercer día va a tener como primera actividad una presentación que nos va a hacer reflexionar a toda la comunidad, no solamente a los estudiantes, sino también seguramente va a tener el propósito de querer hacer reflexionar a la demás comunidad escolar, es decir, docentes, directivos, administrativos y, ¿por qué no? Esta charla va a ser grabada y esperaríamos que incluso llegara a los políticos en materia educativa. ¿Por qué decimos esto? Muy simple, porque hoy vamos a hablar sobre un libro que en su contexto sí se enfoca en solo una disciplina, pero que a su vez refleja la vida académica de una institución, cómo inicia una institución y cómo, infelizmente, en vez de ir evolucionando, va involucionando. ¿Sobre qué vamos a hablar a continuación? Vamos a hablar sobre un libro intitulado La filosofía en el Colegio de Bachilleres a 50 años de su creación. Esto desde una revisión documental. El autor de este libro, que es nuestro invitado, es Luis Fernando Barajas Gómez, a quien se los voy a presentar. Luis Fernando Barajas Gómez es licenciado en Filosofía y en Psicología, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, en la línea de investigación en Hermenéutica y Educación Multicultural. Es estudiante del doctorado en Educación y Diversidad en la línea de Hermenéutica de la Multiculturalidad en América Latina. También en la Universidad Pedagógica Nacional. Es docente definitivo de nuestra institución, es decir, del Colegio de Bachilleres, desde hace casi 7 años. Sus principales líneas de interés son la hermenéutica de la educación, la enseñanza de la filosofía en el tipo medio superior de la educación y la enseñanza de la bioética. Es autor precisamente del libro que vamos a presentar, mismo que les vuelvo a referir porque se están integrando nuevas personas a la presentación. ¿Cuál va a ser la presentación? ¿Cuál va a ser el hilo conductor de esta charla? El libro intitulado La filosofía en el Colegio de Bachilleres a 50 años de su creación. Esto desde una revisión documental editado por Torres Asociados en el pasado mes de noviembre de 2023, que justamente coincidía en el marco del 50 aniversario del Colegio de Bachilleres. Por ejemplo, nosotros que somos del plantel 9 Aragón, nuestro plantel acaba de cumplir 46 años. 5 años antes se inauguró esta institución. Pero bueno, sin más preámbulo, recibamos a nuestro invitado, Luis Fernando Barajas Gómez, con un fuerte y cálido aplauso. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias. Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Es para mí un orgullo y un placer estar aquí con ustedes. Confieso que no había nunca visitado el 9 por dentro. Siempre había pasado así por la calle y lo veía. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y pues a mí me gustaría que esta presentación fuera lo más interactiva posible. Ya sea, bueno, con aquí el compañero, con ustedes y todas las personas que se puedan ir sumando a este diálogo, porque lo más importante de un libro es no solo abrirlo, revisarlo o incluso, ¿no?, como autor escribirlo, sino ponerlo en diálogo. En otras ocasiones en las que he presentado este libro les he dicho, bueno, es que ya ese libro para mí necesita una reactualización. O sea, no solo promete ahí una segunda parte, sino que necesita una revisión, porque hay cosas que ya se han ido transformando, que si bien ha pasado poco tiempo de su publicación, el borrador lo tenía ya desde hace más o menos dos años y medio, y que además coincidió con mi cumpleaños, porque lo publicaron el 24 de noviembre, yo soy del 25, entonces fue muy grato para mí, ¿no?, celebrar mi cumpleaños con este libro.
que además para mí es muy importante porque se trata de una institución que yo aprecio mucho. Si bien yo no cursé mi bachillerato en colegio de bachilleres, pues sí tengo un aprecio muy grande por esta institución, porque se trata de una institución que con sus claros y oscuros, con sus enveses, se trata de una institución muy noble y muy amable en su tarea. De hecho, si ustedes se dan cuenta dónde están ubicados los planteles del colegio de bachilleres, la mayoría de ellos, sobre todo del 1 al 10, están rodeados por unidades habitacionales que originalmente fueron construidas para trabajadores. Es decir, el colegio de bachilleres siempre estuvo pensado para atender a una población que el gobierno y que el Estado había descuidado durante muchos años, a la cual le habían negado muchísimas oportunidades. Y si bien, insisto, el colegio tiene ahí sus claroscuros, porque también es cierto que el colegio surge como una forma de control de las juventudes, también surge como una forma de brindar oportunidades de estudio y de desarrollo a los jóvenes de las periferias. Por eso muchos de ustedes dicen, pues es que ¿por qué pusieron el colegio en una zona tan fea, ¿no? En algunos casos, y lo cierto es que responde a eso que acabo de mencionar. Piensen en el 1, está rodeado por la unidad del Rosario, el 2 por la unidad que está ahí en 100 metros, el 3 por la unidad que está alrededor en Iztacalco, el 4 está rodeado por la unidad de Culhuacán, el 5 también está rodeada por una unidad, y así si nos vamos para el plantel por plantel, vamos a notar que ese es una característica muy peculiar, y ya desde ahí nos está hablando, nos está diciendo muchas cosas sobre la institución y su finalidad, ¿no? Pues bien, este libro yo lo comienzo a escribir porque cuando yo ingreso al colegio de bachilleres en 2017, comienzo a platicar con colegas, con mi jefe de materia, y me comienzan a hablar maravillas que yo ya no veo o que yo ya no veía en los salones, en la biblioteca y demás. Por ejemplo, me comenzaron a hablar de los fascículos, de los cuales hablábamos hace unos minutos. Los fascículos eran pequeños textos que escribían los docentes con base en los programas de estudio, y que si bien originalmente estaban orientados a los compañeros estudiantes del sistema abierto, como eran tan buen material, se empezaron a emplear en las clases presenciales. Y era un material que a mí me parece importantísimo porque en ese momento el colegio se estaba fragmentando a nivel nacional a raíz de una ley que sale en 1986 para que las instituciones se fueran haciendo chiquitas y representaran menos gasto para el gobierno. Por eso tenemos colegio de bachilleres de tantos estados, pero están separados de nosotros. Originalmente habíamos nacido juntos. De hecho, el primer colegio de bachilleres es en Chihuahua, pero con el tiempo, insisto, en el 86, con la entrada del neoliberalismo, se plantea una ley que lo que busca es adelgazar el gasto del Estado, sobre todo del gobierno federal, y lo que hacen es decir, bueno, cada estado que se haga cargo de su propio colegio de bachilleres. En el caso de nosotros, pues no había estado, porque la Ciudad de México era distrito federal, ¿no? Y por lo tanto, nosotros quedamos como descentralizados del gobierno federal, mientras que los otros quedaron como bachilleres estatales. A pesar de esa desunión que ya estaba en el 92 cuando salen los compendios, eran tan buen material que se generaba desde aquí que se usaron a nivel nacional. Y todavía, hace incluso unos años, una amiga de la UNAM me decía, es que yo utilizo ese material del colegio de bachilleres de los 90 para mis clases, y ojo, para mis clases de especialidad, no de licenciatura,
no de prepa. A ese nivel estábamos en colegio de bachilleres. Ajá. Y el profe Robert quería, bueno, levantó la mano. Una duda nada más con respecto a lo No, que si quieres algo. surgió el colegio para atender la media superior aquí en la ciudad, pero el primer plantel fue en Chihuahua. ¿Cuál es la razón? Si la idea era atender la creciente población en la capital, ¿por qué el primer plantel es en Chihuahua? Sí, bueno, este fenómeno es súper interesante porque haciendo la revisión de cómo se crea el colegio de bachilleres, efectivamente, originalmente el colegio de bachilleres surge porque, bueno, una serie, ¿no?, de razones, pero lo voy a resumir de la siguiente manera. En ese momento había un boom poblacional, es decir, en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, había cada vez más jóvenes que necesitaban de estudios para poderse incorporar al ámbito laboral. Pero resulta que, por ejemplo, la UNAM seguía con los mismos bachilleratos de siempre. Que sigue. Y sigue, exactamente. Y no había lugar para recibir a más estudiantes. Entonces, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, en aquel momento hace un estudio y dice, se necesita crear 2 nuevas instituciones. Un colegio de bachilleres para la media superior y una universidad, la UAM, Autónoma Metropolitana, para atender a los jóvenes que salgan de esa institución. Ajá. Pero resulta que a pesar de que en ese estudio se establecía esa necesidad de abrir rápidamente los planteles en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en Chihuahua estaba pasando algo. En Chihuahua todavía había movimientos que estaban vinculados con el movimiento del 68, es decir, movimientos estudiantiles, de izquierda por supuesto, que estaban muy fuertes y se estaban gestando en las prepas de la Universidad de Nuevo León. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Para desmovilizar a ese movimiento estudiantil, dice, pues este colegio de bachilleres, que originalmente es para la ciudad, necesitamos abrirlo primero allá. ¿Para qué? Para que no se te salgan del huacal los jóvenes y empiecen con una movilización social más fuerte, ¿no? Y es lo que hacen. Utilizan las prepas de la Universidad de Nuevo León para meter allí jóvenes, ponerlos como colegio de bachilleres y tener mayor control social. Por eso les digo, hay como claroscuros en la historia del colegio y no tenemos por qué negarlos. Recordemos que en aquel momento, pues quien estaba en la presidencia era Luis Echeverría, que es pues un asesino de las juventudes, ¿no? Él fue secretario de gobierno cuando Gustavo Díaz Ordaz lleva a cabo la matanza de Tlatelolco. De hecho, hay quienes sostienen que realmente la mente detrás de la masacre de Tlatelolco fue Luis Echeverría, el presidente que creó el colegio de bachilleres. Es más, de hecho, el libro comienza con una epígrafe de un texto que se llama Los años heridos, que trata sobre la guerra que llevó a cabo el gobierno contra las guerrillas en distintas partes de México, principalmente en Guerrero, ¿no? Y que muchas de las víctimas pues fueron jóvenes. Por eso yo insisto, ¿no? Hay esta tensión o estos claroscuros en nuestra institución y todavía al día de hoy los existen, porque efectivamente ustedes están aquí pues aprovechando, espero yo, la educación pública que el Estado les brinda, que les garantiza, pero ¿bajo qué condiciones? Ajá. Por ejemplo, la mayoría de nuestros planteles son cerrados, entonces no hay libertad de ingreso, salida, los planes de estudio no son tan flexibles como se aparenta. Por ejemplo, el medio de la inscripción es, a mi parecer, suficientemente injusto. ¿Por qué? Porque ustedes realmente no están eligiendo ni su salida ocupacional,
ni su área específica en el caso de quinto y sexto semestre, porque les dan a elegir, pero si pagan antes de tal fecha, tienen libre todo. Si te atrasas, incluso aunque tengas buen promedio, ya depende más de la suerte. Y eso es injusto, de cierta forma, ¿no? Porque, bueno, incluso me ha tocado ver estudiantes que son regulares, con un excelente promedio, y que no pueden elegir su salida ocupacional ni su área específica por la fecha de pago. Y digo, bueno, ¿bajo qué condiciones, no? Entonces fíjense que a pesar de todo esto, el colegio en los 80s y 90s alcanza un gran nivel. De ahí que esos fascículos surgen, y cuando a mí me comienzan a contar todo eso, digo, ¿y dónde quedaron? ¿Por qué ya no se utilizan? Y me empiezo a enfrentar a cosas como ver los exámenes extraordinarios, bueno, aquí EVACRE y EVARREC, y yo decía, ¿pero qué cosa es esto? Que a veces hasta los propios reactivos carecen de total sentido, y uno, claro, reprueba a los estudiantes porque no cumplen con los aciertos, pero también lee los exámenes y dice, pero es que ¿cómo lo van a pasar si ni siquiera se entiende lo que se está preguntando? Resulta que incluso en la elaboración de exámenes pasó algo muy interesante, que es que se dejó de tener controles de calidad sobre los propios exámenes. Cuando uno hace un examen de esa naturaleza, que se llaman estandarizados, tiene que pasar por ciertas pruebas estadísticas. Primero lo tienes que probar, ver cómo funciona con los estudiantes e ir cambiando los reactivos que no funcionan y dejar los que sí. En el colegio no se hace eso. Cada semestre se hace 1 o 2 versiones de cada examen y nada más, y hay una reunión de profesores a los que ya sea les dan una constancia o les pagan por ello y dicen, sí, este reactivo está bueno, este reactivo no, hay que cambiarlo, pero esa opinión de cada profesor. Entonces yo veía esos fenómenos y decía, pero ¿qué pasó con el colegio? Que a mí me cuentan que llegó a ser el referente nacional en muchos aspectos, sobre todo en la materia que a mí me ha tocado impartir, que son las del área de filosofía, ahora humanidades. Y pues yo finalmente esa curiosidad la comienzo a trabajar. Cuando ustedes, y esa es una recomendación hacia ustedes, sientan una injusticia o una curiosidad por algo, trabájenla, porque de ahí se puede sacar muchísimas cosas. La injusticia es algo que muchas veces no se puede expresar tan fácilmente en palabras, pero se siente, se vive, se experimenta y motiva, pero debe ser motivo para construir algo. Y claro que sí, visibilizar lo que está mal, pero visibilizarlo de tal forma que sea provechoso tanto para ustedes como para aquello que están criticando. Entonces en ese momento yo me quedo con una zozobra muy grande, porque digo, claro, ahora pertenezco a esta institución, me gusta mucho la población con la que yo trabajo, en mi caso es el plantel 11, que es de los más complicados, diría yo, pero digo, ¿y qué podemos hacer para recuperar lo que había? Y lo primero es recuperar la memoria. Y por eso este trabajo se trata de recuperar la memoria del Colegio de Bachilleres, particularmente en la filosofía, desde la revisión documental en este caso, porque no hay nada que fije, es decir, que mantenga la memoria mejor que lo que está escrito. Y ahí hay que tener cuidados, porque también es cierto que hay archivos que lo que reflejan pues son mentiras, discursos que se dicen vacíos, pero que no tienen un fundamento, y ahí hay que escuchar cómo se han vivido esos momentos, escuchar a las personas que participaron de esos momentos. Pero sin la base documental no tiene sentido establecer un diálogo de qué es lo que tú te acuerdas,
cómo era el colegio en tus tiempos. Todo eso es importante, pero siempre hay que tener una base documental. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues me empecé a aventar cosas como buscar información en el portal de transparencia y decirle al colegio, a ver colegio, por ejemplo, tú tienes un área de publicaciones que nunca ha desaparecido. ¿Por qué el colegio desde hace 20 años no sacaba un libro? Si tiene un departamento específicamente para eso, debe haber un presupuesto, decía yo. Y pensando bien dije, no creo que estén gastando dinero en publicaciones inexistentes. Resulta que pido información y claro, en un año, el de la pandemia, se gastan 7 millones de pesos, pero ni siquiera sacaron la Gaceta. O sea, no se publicó nada. Cuando cambia a digital. Ajá, justamente es el año que cambia a digital. Y entonces, ¿cómo explica uno que se gasten 7 millones de pesos en un año en el área de publicaciones si no hay publicaciones? Y entonces comienzo a rascar así en distintos lados y me voy a la hemeroteca, por ejemplo, de México, que está en Valderas. Si tienen alguna vez la oportunidad, vayan, es un lugar precioso y muy valioso. Y entonces comienzo a pedir periódicos desde que surge el Colegio de Bachilleres. Es algo increíble, de veras, vayan, incluso para pasar el rato con su novio o su novia, casi no hay gente en Valderas, entonces pueden aprovechar el tiempo no solo para leer, sino para otras cosas más afables. Pero ahí en Valderas, en la sala de la hemeroteca, pues comienzo a pedir todos estos tomos y me entregan unas cosas como de este tamaño, que son los compendios de los periódicos, están por año, por meses. Entonces imagínense el tamaño de un periódico, no se piensen en el Reforma o el Universal, que es grande, tiene que estar extendido, como están encuadernados, son pastas gruesas. Cada uno de esos libros yo creo que fácilmente pesa unos 5 kilos. Y entonces te llevas tu libro a la mesa y empiezas a abrir. Pero no es internet que uno pone en el periódico Colegio de Bachilleres y le aparecen las noticias. Agarran a un alumno con material ilegal en el plantel tal. No, en este caso tienes que ir hoja por hoja, por hoja, por hoja del periódico. Y entonces eran sesiones de 8 o 9 horas viendo hoja por hoja, por hoja, a ver si salía algo del colegio. Y encuentro cosas bien padres. Por ejemplo, cuando anuncian la creación del colegio, se hace ahí toda una fake news de casi no se es familiar esto de las fake news, de que supuestamente la idea de crear el colegio era desaparecer los bachilleratos de la UNAM y del Politécnico. Y entonces empieza a haber unos dimes y diretes en los periódicos que ahí están. Por eso les digo, la base documental es muy importante. Sobre unos diciendo no, si van a cerrar todas las prepas, se acabó el pensamiento crítico, casi no nos suena esa idea en la actualidad, y otros que decían no, espérate, es una nueva institución, más bien hay que ver cómo se va a manejar, bla bla bla. Pero además me encuentro algo que para mí es muy preciado, que son la primera convocatoria de estudiantes y la primera convocatoria de docentes. La de estudiantes está en este libro. Entonces, ustedes pueden ver en este libro, que es un PDF que lo pueden compartir, esos documentos. La primera convocatoria es muy bonita porque dice: la NUYES y el Colegio de Bachilleres invita a todos los interesados a estudiar en el Colegio de Bachilleres a que se presenten en el Auditorio Nacional por su solicitud de ingreso y que se les dé fecha de examen. Porque, ¿qué creen? Que en ese momento no existía Comipems. Cada institución tenía sus propios mecanismos de ingreso. Y entonces, claro, hoy escuchamos en las noticias: no, van a desaparecer Comipems, se acabó el mundo, ¿quiénes van a entrar a los bachilleratos? Es que esa fue una invención neoliberal, efectivamente, del 96. Claro, atendía a una misma necesidad de que cada vez había más jóvenes
y el gobierno no había creado más prepas. Pero eso fue en los 90s, principios de los 2000. Pero a partir del 2000, 2003, 2004 se comienzan a generar bachilleratos. Entonces deja de ser necesario el Comipems. Y hoy en día, en muchas zonas del país, no es necesario un examen de ubicación o de selección que aglutine, porque el Comipems ni siquiera hace el examen. El Comipems cobra el dinero para organizar la aplicación del examen. Por eso la UNAM tiene su propio examen todavía y lo va a seguir teniendo. Y el Poli le paga al Ceneval para que haga el examen dentro de esa organización de Comipems y les diga los puntajes. O sea, en realidad Comipems cobraba por hacer lo que otras instituciones podían hacer de manera individual. Bueno, en los 70 les decía yo, al no existir Comipems, el colegio tenía su propio mecanismo de ingreso. Y entonces quienes estaban aquí eran porque realmente querían estar aquí, en el colegio de bachilleres, que es una buena institución, que es una gran institución, a pesar, como acabamos de decir el profe y yo, de que se han perdido muchas cosas. Y me encuentro con la convocatoria de docentes, pero no solo me encuentro con la primera convocatoria de docentes, que también es muy interesante porque pedían más o menos como 1,000 profesores para atender en aquel entonces hasta 15,000 estudiantes, que era lo máximo según, y hoy somos más de 90,000 estudiantes y más de 3,000 profesores. Aunado a eso, o vinculado más bien con esta convocatoria de docentes, lo que pasa es que muchos profesores ingresan estudiando todavía su carrera. Entonces teníamos profesores muy jóvenes dando clases en colegio de bachilleres que no tenían todavía su título universitario. Para subsanar eso, lo que el colegio hace es algo muy bonito y muy interesante, que es cómo formas a un profesor. ¿Cómo lo formas? Poniéndolo a escribir. No hay mejor explicador que quien logra poner por escrito sus ideas. Y entonces el colegio hace dos cosas. Número uno, les dice, a ver, profesores, quien quiera obtener su definitividad, número uno, tiene que cursar un diplomado sobre cómo dar clases y sobre su área. Y número dos, vamos a abrir una revista propia del colegio de bachilleres, indexada, con textos académicos, indexada, es decir, con reconocimiento internacional, cualquiera lo puede identificar, y que tenga textos científicos y humanísticos. Y entonces teníamos la revista del colegio de bachilleres, que se vendía por 3 pesotes, obviamente de aquel entonces, en los puestos de revistas. Pero ¿qué creen? Que si ustedes buscan esa revista del colegio de bachilleres, no la van a encontrar en prácticamente ninguna biblioteca del colegio. Solamente hay una copia de cada tomo en la biblioteca de Dirección General y una copia en la Anuyes. Pero era una revista de veras tan preciosa que no solo tenía artículos científicos, literarios, poesía y demás, tenía un diseño tan profesional, con ilustraciones propias del colegio y con colaboraciones de personas que en aquel momento apenas estaban emergiendo, pero que hoy son muy importantes. Por ejemplo, en la filosofía, Leopoldo Sea, Ricardo Hornefer, entre otros tantos. Eso desafortunadamente pues se perdió, duró muy poco tiempo, luego vinieron los fascículos y demás, y pues bueno, a mí lo que me gustaría, insisto más, es sobre todo dialogar con ustedes, escucharles, si tienen preguntas, si ya les compartieron el libro, si no, pues para que lo descarguen, que se los compartan,
porque la intención de este texto, muchas veces me preguntan, ¿y no lo tienes impreso? Les digo, no, pues es que yo lo publiqué por mi cuenta y es muy costoso publicar. La ventaja de publicarlo de esta manera es que tú puedes decir lo que encuentras, la verdad ante la que estás frente al documento. Porque si se lo damos, por ejemplo, a una institución, te va a decir, ay, pero quítale que ese año no publicamos nada con los 7 millones de pesos que nos gastamos y que podían servir para mejorar un salón o cualquier otra cosa, eso no lo pongas, ¿no? Entonces, eres más libre cuando publicas de manera independiente, número 1. Y número 2, porque de esta manera se garantiza que el libro pueda fluir, pueda llevarse a un público amplio. Obviamente está pensado en un público más adulto, pero sin duda creo que es un texto muy amable en la lectura. Cualquiera de ustedes lo puede comprender perfectamente, se puede involucrar y eso es lo más importante, que ustedes reconozcan que vienen de una gran institución, que esa institución ha tenido grandes momentos, que hubo un gran periodo de oscuridad, del cual apenas no puedo decir que estamos saliendo, pero les decía yo a los compañeros, hay ciertos destellitos con los cuales yo quiero esperanzarme, pero les toca a ustedes que son egresados del Colegio de Bachilleres, o bueno, que van a ser egresados, ¿qué van a hacer por nosotros como institución? Porque yo le dije a los compañeros, yo no me quiero salir del colegio. Yo realmente siento un compromiso con esta institución, con ustedes, con su historia, pero también necesito que gente que quede fuera del Colegio de Bachilleres porque egresó y fue a buscar otros aires, haga algo por esta institución para que recupere pues esos grandes momentos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que con esto sería una muy buena conclusión. Invitarlos a cada uno de ustedes a que se acerque a esta obra. Como les digo, es de fácil acceso, es acceso gratuito. Entonces, aquellos que estén interesados, en el caso de mis estudiantes, me lo pueden solicitar. Yo ya tuve la fortuna de leer el libro y créanme, lo que nos acaba de decir nuestro invitado es totalmente cierto y nos hace tomar conciencia, como les decía en la introducción, nos hace reflexionar. En el caso de ustedes, desde la trinchera como estudiantes, les hace tomar conciencia de los orígenes de esta institución. Esta institución, literalmente, guardando las proporciones o metafóricamente, surgió de la sangre de estudiantes. Esta institución, junto con la UAM, nacieron posterior a ese famoso 2 de octubre de 1968. Los primeros intelectuales nacieron con esa sombra y esa área de oportunidad, como se le llama hoy en día, socialmente e intelectualmente hablando. Y los que somos nosotros académicos, administrativos, directivos, tendríamos que ver qué nos pasó. Llevamos una historia de 50 años y qué nos pasó de 20 años para acá. ¿Cómo pudimos decaer tanto a nivel intelectual, a nivel administrativo, a nivel ética? Porque lo que mencionaba muy bien nuestro invitado, ¿dónde quedaron esos fascículos? Que eran de gran calidad y hoy en día estamos inmersos en la corrupción. Libros a sobreprecio, no cuidados académicamente, porque lo único que interesa es lo económico. Lo único que importa es lo cuantitativo. Ese libro le genera dinero a alguien y ese libro le genera una calificación a un estudiante, pero no importa la ruta. No importa si son de calidad, si les deja algo a la comunidad académica, tanto estudiantil como docente. Entonces, la invitación es que se acerquen a esta propuesta, que a pesar de que su hilo conductor es la filosofía, en sus primeros capítulos nos cuenta la historia de la metrópoli y la historia de la institución que es el Colegio de Bachilleres. Entonces, infinitas gracias, Luis Fernando, por este trabajo
Y lo más importante, y tú que eres filósofo, todavía se te agradece doblemente porque estás cumpliendo tu función profesional, que es hacernos cuestionar, hacernos reflexionar, no solo como integrantes de esta comunidad, sino como integrantes de esta metrópoli y de este entorno académico, ¿no? Y en el marco actual, ¿no? Que estamos en una coyuntura sobre reformas educativas, en el caso particular del colegio, nuevos programas, nuevas tendencias, estamos en el marco de constantes emplazamientos a huelgas y demás, pero que se concentran solo en lo laboral. Y se les olvida que nuestra institución, al ser educativa, tiene dos ámbitos, lo laboral y lo académico, y solo se concentran en ese material capitalista, ¿no? Quieren incremento salarial, quieren más presupuesto para ellos, no para repartir en esas cuestiones abstractas, en esas cuestiones intangibles, que es el conocimiento, que es lo que nosotros le podemos aportar a la comunidad en más de un sentido. Entonces, te quiero agradecer infinitamente, Luis Fernando, y quiero invitar a la comunidad a que se acerquen a esta obra y créanme que vale mucho la pena porque los va a hacer pensar, los va a hacer reflexionar sobre los orígenes de la institución en que ustedes ahorita le están dando vida y como bien decía nuestro invitado, ustedes de manera directa o indirecta van a regresar aquí, ya sea como académicos, ya sea tal vez sus hijos, si es que forman una familia, o ustedes siendo profesionales y tomando decisiones, votando porque tengan que votar, aplicando o ejerciendo la profesión que vayan a ejercer. Esa es la invitación, conocer la historia que nos rodea para aprender lo bueno y desechar lo malo. Entonces, esa es la invitación. Entonces, te agradezco de nueva cuenta, Luis Fernando. Invito a la comunidad a que se acerque. Ahorita por cuestiones de tiempo ya no podemos hacer las preguntas a micrófono abierto y demás, pero se pueden acercar, ¿no? Te invito a que te quedes en esta feria, Luis Fernando, y que quien se acerque te consulte, le puedas compartir tu libro. En el caso de mis estudiantes, si alguien está interesado, cuando nos veamos en clase, con toda confianza pídanme el archivo y con toda fortuna y con todo honor se los comparto. Y cerramos esta presentación pues brindándole un fuerte aplauso a nuestro invitado Luis Fernando Baraja Gómez.